Bueno, me presento, mi nombre es María Juliana de Tama Hernández, perteneciente al programa de Psicología y también a la línea de Dinámica Demográfica y Poblacional y a la sublínea de Migraciones. A continuación voy a hacer una presentación del avance en mi estado de conocimiento junto con las fichas que realicé. Antes que nada, quiero pedir disculpas si me trabo o no me voy a expresar muy bien porque estoy un poquito nerviosa. Bueno, ya para dar inicio al estado del conocimiento hice una pequeña introducción. Mi tema tentativo es migración colombiana a Estados Unidos, un análisis de las motivaciones para quedarse o retornar. Para iniciar con este estado del conocimiento, lo primero que hice fue una búsqueda exhaustiva de fuentes y artículos en diferentes bases de datos como Cielo, Redalyc, Mendeley, Scopus. Hice alrededor una búsqueda de 25 artículos hasta más, como filtrándolas con palabras clave, con los organizadores booleanos que son el AND, el OR. Y de estas 25 más fuentes que pude recolectar, me quedé con 8 fuentes que creo que fueron pertinentes para lo que quiero investigar. Me centré también mucho en que los artículos, pues leer el resumen, las palabras clave, muy importante también la metodología que desarrollaron, porque también me puede servir mucho para saber qué metodología yo puedo implementar pues más adelante. Y también me centré mucho en los resultados obtenidos en los artículos y en las conclusiones. Yo dividí como el estado del conocimiento en una estructura para que fuera más fácil pues, organizarme y también organizar los artículos. También cabe resaltar que utilicé Zotero. Zotero como que me permitió mucho separar los artículos por categorías, entonces digamos si los artículos se asemejaban, iba como para una categoría y así. Entonces primero el artículo pues tenía una introducción, seguido a esto me centré mucho como en el contexto histórico y como en las teorías, entonces cómo se entiende la migración. Ahí me centré mucho en un artículo que hablaba sobre varias teorías migratorias, por qué la gente migra. Después me centré ahora sí en la migración a Estados Unidos, desde qué años se empieza a migrar a Estados Unidos, por qué razones, qué países son los que migran más. Después encontré otros artículos que hablan mucho sobre la migración de México a Estados Unidos o de Latinoamérica a Estados Unidos. Yo lo que quise hacer con este estado del conocimiento fue irme desde lo macro a lo micro. Entonces, pues empecé primero como teorías de migración, después ya me centré como en lo que quería Estados Unidos, ya después iba más poquito que fue México, Latinoamérica, y ir desglosando hasta llegar a Colombia, pues que es mi población objetivo, por decirlo así. Después de leer artículos sobre migración de México a Estados Unidos, que fue lo que más encontré, eh, seguimos con la migración de Colombia a Estados Unidos. Cabe recalcar que, bueno, pues más adelante, en una parte de la discusión y de los vacíos que encontré es que se encuentran muchísimos artículos sobre México a Estados Unidos. O sea, tú buscas como migración a Estados Unidos, aparecen solo investigaciones y artículos de México o, o Chile, sí, pero digamos, en Colombia son muy escasos los artículos que yo pude encontrar que me sirvieran. Pero pues sí, sin embargo, encontré. Otra sección con la que me centré en el estado del conocimiento fue retornar o quedarse. Pues porque uno de mis intereses de investigación es saber las motivaciones porque las personas se quedan en el país a donde migran, que en este caso sería Estados Unidos, o porque retornan. ¿Sí? Entonces, mis dos focos de población serían, en un lado están pues ya los migrantes alojados que se quedaron a vivir en los Estados Unidos y por otro lado están estos migrantes transitorios que deciden retornar, pero pues me gustaría indagar como cuáles son las motivaciones, por qué, qué es lo que pasa, motivaciones sociales, económicas, familiares, emocionales y pues hay muy poca literatura, la verdad, sobre esto. Más que todo encontré fueron cifras, hay muchas investigaciones a nivel cualitativo, que es muy importante tener, cuantitativo, perdón, es muy importante tener pues estos datos, pero también a mí me interesa como mucho pues mezclar estas metodologías, hacer una metodología mixta, donde pues las cifras me digan algo, pero también como a nivel cuantitativo yo pueda también decir algo. Y a la final hice pues una discusión respecto a qué encontré o qué no encontré, más que todo sobre los vacíos y sobre algunas propuestas, también porque en muchos artículos la parte final ellos dejaban como abierto otras investigaciones, entonces decían como esta investigación da puertas para que se hagan otras investigaciones respecto a ta, como que no finaliza ahí el tema, sino que se puede ampliar mucho más. Bueno, ya siguiendo, pues vamos a hablar de los artículos. Aquí lo que hice fue pues, separar por títulos y qué fichas fueron las que me sirvieron. Cada ficha, pues yo le puse como el enlace del artículo, entonces pues también voy a adjuntar la presentación. Y si uno le picha, se les picha, perdón, encima, entonces digamos ficha 8, pues acá no sale, pero si no les picha,
ahí pues manda el enlace del artículo. Bueno, aquí en el apartado de cómo se entiende la migración, los artículos más pertinentes están en la ficha 8 y en la ficha número 6. La ficha número 8, pues voy a mirar el celular porque no recuerdo cómo se llama el artículo, para mirar el título. La ficha número 8 se llama Teorías y conceptos asociados al estudio de las migraciones internacionales. Este artículo se basa mucho en, más que todo, una revisión teórica de conceptos y de teorías, pues como lo dice su nombre. Encontré dos teorías que me sirven mucho. Una teoría es la teoría transnacional, que es como esa conexión que tienen los migrantes con su país de origen y en el país donde migraron. Y otra teoría también es la del push and pull, como empuje y atracción, y es más que todo analizando las motivaciones de por qué pues, la gente migra, qué hace la gente migrar y qué hace también a la gente pues, retornar y quedarse en el país. Entonces estas dos teorías siento que son muy pertinentes también como para lo que quiero investigar. Seguido con esto, la ficha 6 se titula pues, el artículo País de Migración, Inmigración, Tránsito y Retorno, la formación de un sistema de migración colombiana. Esto fue una investigación de enfoque mixto, acá se integró como los dos enfoques y lo creo muy pertinente, ya que como resultado encontré que el impacto de la migración en la sociedad de retorno debe ser analizado no solo desde una perspectiva económica, sino también considerando factores culturales que como que afectan a estos entornos. Me di cuenta mucho también de que los artículos que investigué se centran más que todo en factores o motivaciones económicas. Hay muy escasos los artículos que se centran como en motivaciones sociales, familiares, psicológicas. Entonces aquí siento que ese es un principal vacío que encontré de estos artículos. Ya en migración a Estados Unidos, la ficha número 1, que encontré el artículo se llama La migración a Estados Unidos, una visión del primer decenio del siglo XXI. Acá cuenta más que todo es como el contexto histórico de cómo empieza la migración a Estados Unidos, de que se inicia más o menos alrededor de los 2000, con México principalmente, y ya se va como a otros países de Latinoamérica. Dice también como mucho las motivaciones, que es más que todo motivaciones económicas, por lo que los migrantes pues van y se quedan, retornan. También habla mucho respecto a las experiencias de migrantes irregulares, entonces es muy interesante porque casi no se toma muy en cuenta como los migrantes irregulares en este ámbito de la migración, y este artículo sí lo toma muy en cuenta porque pues Estados Unidos es un país que acoge muchos migrantes irregulares y también es como una problemática que aqueja al país. Seguido con el otro apartado que es migración de México a Estados Unidos. La ficha 2 fue uno de los artículos que más me sirvió, la verdad, uno de los más importantes, que me llamó más la atención y lo tengo muy presente, y se titula Motivaciones para migrar, las clases medias mexicanas profesionistas en los Estados Unidos. Me llamó mucho la atención porque al principio, como que yo estaba pensando también mucho centrarme en los colombianos profesionales que migran a Estados Unidos y como estas motivaciones. Entonces, acá también es muy importante porque analiza justamente estas motivaciones con migrantes mexicanos que se quedan en el país. Pero pues entonces ya está, sí, pues es una investigación que ya está, entonces ya no pienso cómo hacerlo con colombianos profesionales, pero sí me sirve mucho y le puedo dar como un giro. Eh, Aquí, pues una de las conclusiones que yo puse es que se identificaron tres motivaciones para la migración en este artículo. La búsqueda de un mejor trabajo, el deseo de obtener experiencia internacional y la aspiración de encontrar una mejor calidad de vida. Aquí también yo destaco pues que fueron más que todo por encuestas y fueron unas categorías ya previstas. Y en mi investigación a mí me gustaría que fuera una metodología, como pues ya bien dije, más cualitativa, quizás donde se pudieran hacer pues entrevistas, donde la gente pudiera poner sus mismas categorías y no sesgar como las categorías, e incluso grupos focales donde migrantes colombianos cuenten su experiencia. Sería como más enriquecedor y se obtendrían muchísimos más resultados, pero esta investigación y este artículo me gustó mucho. Ay, ya me estoy pasando. Bueno, migración de Colombia a Estados Unidos. Encontré como también tres artículos. Hay uno que se llama Visa, fortunas y extravíos de los migrantes colombianos a Estados Unidos. Encontré uno también sobre la calidad de vida que tienen los colombianos en Estados Unidos. Y este último también es muy importante, que se llama Retornar o Quedarse, que analiza, y más que todo fue una observación en el campo, de por qué los migrantes retornan. Se centra mucho como en el retorno y en esas motivaciones de que las personas tienen para migrar, para retornar y que digan pues ya, sí, ya no quiero estar en este país, quiero retornar. Y aquí se centra mucho en el ámbito familiar. También hay una teoría que se llama la teoría de las redes, que se centra mucho en cómo influye mucho si un migrante se va solo y deja a su familia en el país de origen. Es una de las principales razones para retornar, como para no sentirse tan alejado de sus familiares. Y ya en la discusión, pues puse como dos grandes. La primera es que existen
varias investigaciones eh, a nivel cuantitativo, existen muchos datos, existen muchas cifras, incluso yo también, pues, otra de las fuentes que investigué fue Migración, Colombia, eh, la Cancillería. Hay una página que ahorita, bueno, no muy bien recuerdo, que es de Estados Unidos, que también tiene muchas cifras y es un mapa interactivo que consulté y ahí me da como, bueno, cuántos colombianos han ingresado, todo. Pero a mí me gustaría mucho más centrarme como en las experiencias subjetivas de los migrantes, ¿sí? Me gustaría hacer eh, entrevistas, justamente, grupos focales y contrastar esta experiencia subjetiva con los datos que ya están y tener como un mejor análisis de los resultados. Por otra parte, también vi como muchos vacíos respecto a que no se aborda como la parte emocional y psicológica de los migrantes. Se centra más que todo en motivaciones económicas, motivaciones sociales, pero como que dejan muy de lado qué pasa con los migrantes, qué sienten los migrantes, ¿sí? Estas experiencias que también son muy importantes, como preguntarse por eso. E incluso también muchos artículos se centran en los migrantes, pero no se centran en los miembros de las familias que quedan como, pues en este caso en Colombia o en el país de origen. No encontré como artículos que se centren en ese tipo de población. Entonces también lo estaba pensando cómo hacer este contraste de puedo investigar a las personas que están en Estados Unidos, a los colombianos, y puedo investigar a la familia que se queda acá. Sí, también puedo entrevistarlos, puedo hacer grupos focales con familiares que tienen personas en Estados Unidos, familiares en Estados Unidos, y creo que también sería como una investigación importante. Entonces acá yo puse como una investigación futura podría considerar el impacto emocional de la migración a largo plazo en los inmigrantes, examinando cómo las separaciones prolongadas afectan las dinámicas familiares, la salud mental y el bienestar emocional. Entonces no solo quedarse como las experiencias de los migrantes, sino también ir más a fondo e investigar e indagar sobre las experiencias que tienen los familiares de, pues, de las personas que migran. Y ya, eso sería todo. Pues acá están como las 8 bibliografías de las 8 fichas y perdón por haberme extendido mucho. Gracias.